Hola, bendiciones a todos. Que tengan un fabuloso día. Que Dios les bendiga, que Dios les provea, que Dios les guíe a lo largo de este día y de esta semana para tener una vida plena, una vida digna de alabar y bendecir y glorificar a nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es el tema, ¿no? Es un tema muy importante y que aunque nos duele y aunque no es algo que nos guste, es parte esencial y central del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y nosotros sabemos, ¿no? Al leer las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros por nuestros pecados. Y una de los aspectos importantes del pecado es que cuando los seres humanos insistimos en el pecado, insistimos en ofender a Dios a través de nuestras conductas, que pueden llegar a ser terribles. No es que todos los seres humanos siempre seamos terribles. De hecho, el hecho de que no seamos terribles es una manifestación inequívoca de que el Espíritu Santo está en el mundo, porque el ser humano no está terminando y acabando con el mundo porque el Espíritu Santo está frenando nuestro pecado. Sin embargo, una de los aspectos importantes a reconocer es que Dios no solo, una forma de actuar de Dios ante el pecado, no es solo castigar al pecador, no es por la acción de Dios, sino por la inacción de Dios. Una forma de castigo de Dios es simplemente el retirarse y dejar que nuestro mismo pecado nos acabe, nos termine, nos haga perecer, porque la paga del pecado es la muerte. Y muchos de nosotros podemos pensar que somos buenas personas. Y los creyentes, sin duda, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, hemos comenzado un proceso de transformación y tenemos muchos aspectos del Espíritu y de Cristo en nosotros. Pero estamos en el camino, en el proceso de santificación, en el proceso de renovación de nuestra mente. Sin embargo, los que no son creyentes, eh, eh, la mente está completamente corrompida por el pecado. Y este pecado, cuando el Espíritu Santo se retira de la vida de las personas y del mundo y se aparta un momento de personas y de comunidades y de ciudades y de países, este pecado puede llegar a, eh, a puntos que en la actualidad podemos ver como ilógicos, como terribles, como algo que simplemente no cabe en nuestra mente, como una persona, una comunidad o un país puede llegar a ese punto de distorsión de la verdad, de maldad, etcétera. Vamos a leer Romanos 1, 26, 32, en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Dice, y podemos ejemplificarlo con cosas que puedan estar sucediendo en la actualidad. Dice, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Fíjese, dice, los entregó a sus pasiones vergonzosas. Si no estás haciendo caso a Dios, si continúas en el pecado, Dios simplemente te va a entregar a tus pasiones vergonzosas y a tu pecado y haz lo que tú quieras y ahora sí que nos hundimos completamente en el pecado. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que les es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres contra hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Cuando, eh, cuando simplemente no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, vivimos la vida que se nos antoja, y estoy hablando de los no creyentes, ¿no? Un creyente es imposible que haga esto.
Es imposible que un creyente tenga una mente reprobada porque el Espíritu Santo ya ha tomado control de esa mente. Un creyente no puede estar viviendo en el pecado, hundido en el pecado, porque, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y la santidad del Espíritu Santo no puede coexistir con el pecado. Esto que estamos hablando es para el no creyente. Y el no creyente puede llegar a un punto en el, como dice aquí, Dios lo entrega a una mente reprobada, una mente distorsionada, una mente que cree que tiene la razón, que es ególatra, que es materialista, que busca solo para sí, que cree que su verdad es la única verdad, etcétera, etcétera. Y dice, Dios las entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Simplemente hay que ver el mundo. Es, es notorio que, que Dios se está apartando y entregando a los seres humanos a la mente reprobada, al pecado, a que simple y sencillamente nos demos cuenta, y es uno de los aspectos que el creyente tiene que tener en cuenta. No es que Dios esté castigando a nadie, es que simplemente está haciendo notorio que el ser humano el ser humano es pecador por naturaleza, que debido a la obra del Espíritu en el mundo, ese pecado y ese desvío no lo está destruyendo, pero con el momento en el que el Espíritu se retira y Dios se entrega a la mente reprobada de las personas su vida, entonces ese pecado es notorio y comienza a hacerse cada vez más notorio. Y nosotros como creyentes lo vemos tan claro en el mundo que es increíble a veces pensar en el nivel de maldad y en el nivel de distorsión que puede llegar a tener una mente reprobada. Y dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No nos podemos engañar. Es claro que todas las personas que no han puesto su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo no van a estar en el reino de Dios. No van a estar en la presencia de nuestro Señor. Esto es algo que tenemos que ser conscientes. Y no es más que por nuestra propia terquedad, nuestra propia visión ególatra y amor a nosotros mismos únicamente. Nuestra visión materialista, nuestra visión terrenal, nuestra visión de alguna manera completamente malvada y distorsionada. Sin embargo, es importante como creyentes prestar atención de lo que dice Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esta exposición de todas las cosas que el ser humano es capaz de hacer en Romanos 1 es para que el apóstol Pablo nos haga hincapié y nos haga entender que todos somos propensos a eso. No es que necesariamente lo estés haciendo, no es que necesariamente hayas llegado a ese punto, y seguro como creyente ya y como hijo de Dios, difícilmente vas a llegar a ese punto a menos de que Dios quiera mostrarte algo en particular o hacerte corregir tu camino, pero ya estás en manos de Dios. Pero es importante que notemos que nosotros estábamos en ese camino. Dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es importante cuidar el emitir el juicio con respecto a una persona. Podemos sí criticar el pecado, criticar la mala conducta, criticar el desvío, pero bajo la conciencia de que todos somos iguales, de que todos, si no fuera por el Espíritu de Dios, estaríamos en el mismo camino. Tú y yo estaríamos en el mismo camino. De hecho, es probable, y yo estoy dentro de esa bolsa en la que estoy hablando, que hayamos incurrido en conductas terribles y de verdad vergonzosas, que incluso es posible que ni siquiera queramos hablar de ellas con otras personas porque son terriblemente vergonzosas, que solamente hemos hablado con Dios y que nos hemos arrepentido en lágrimas frente a Él por esas conductas como las que acabo de describir. No es por nuestra obra, porque algo hicimos o porque lo merecíamos o porque somos especiales. No, todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos somos igual de pecadores. Lo único que nos restauró y nos salvó es que nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros pusimos nuestra vida en sus pies, que nosotros hemos aceptado ese sacrificio en la cruz en nuestras vidas, que nosotros hemos sido renovados, santificados, justificados por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesús. Eso es la única diferencia, porque realmente todo es por gracia. Nosotros, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, estaríamos igual con una mente reprobada, completamente desviado de la verdad. Y por eso, no podemos estar juzgando a los demás, sino guiándolos en el camino del Evangelio, sino guiándolos en el camino de nuestro Señor. El juzgar no nos lleva a ningún lado. El amar, el bendecir y el hablar del Evangelio de nuestro Señor nos lleva al cielo, a más y más personas. Padre, el día de hoy venimos a ti en agradecimiento profundo por habernos elegido para caminar el camino de santidad de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque estábamos perdidos. Estábamos completamente perdidos en nuestra mente reprobada. Estábamos perdidos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de soberbia, en un mundo lleno de engaños y en un mundo lleno de cualquier cosa completamente innatural. Y tú nos rescataste, mi Señor Jesucristo. Tú nos tomaste de tu mano amorosa y nos rescataste de la esclavitud del pecado. Nos sacaste de la muerte y nos pusiste a tu lado para vida eterna. Gracias, mi Señor Jesucristo, por habernos elegido. Permítenos, Señor, ser ese canal de bondad, ese canal de amor, ese canal de mensaje de tu Evangelio. Danos tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, las palabras correctas. Pon en nuestro corazón el corazón correcto para ver a nuestros hermanos, para ver la verdad de tu Evangelio y evitar el juzgar cuando no sea necesario y el ver las cosas con juicio cuando sea necesario. Solo a través de tu Espíritu, solo a través de tu luz, ver a cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te pedimos esto, mi Padre. Perdona nuestros pecados, como nosotros, a través de ti y de tu Espíritu, aprendemos a perdonar los errores y los pecados de otros. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, gracias, gracias. Amén. Que tengan un bendecido día.